Dogmas marianos. La Inmaculada Concepción. Este dogma, proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente, y en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. El texto de la declaración dogmática dice así: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene a la Beatísima Virgen María en el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, fue preservada inmune a toda mancha de la culpa original, y esto ha sido revelado por Dios y por tanto debe ser creído firme y constantemente por todos los fieles. Según la Escritura, el Papa Juan Pablo II, en una de sus alocuciones en la Plaza de San Pedro, dijo así: la tradición y el magisterio de la Iglesia han indicado en el llamado protoevangelio una fuente escriturística de la verdad de la Inmaculada Concepción de María. En el texto hebreo no es la mujer, sino su estirpe, su descendiente, quien pisa la cabeza de la serpiente, atribuyendo no a María sino a su hijo la victoria sobre Satanás. Sin embargo, debido a que la concepción bíblica atribuye una profunda solidaridad entre el progenitor y su descendencia, es coherente en el sentido original de la representación de la Inmaculada, que pisa la serpiente no por virtud propia, sino por la gracia del Hijo de Dios. La absoluta hostilidad establecida por Dios entre la mujer y el demonio postula en María la Inmaculada Concepción, o sea, una ausencia total de pecado ya desde el comienzo de la vida. Según la tradición, en el siglo XII, algunos teólogos afirmaban que si la redención de Cristo es universal, porque todos nacen con el pecado original, María fue redimida por ser parte de la humanidad. Luego María sí habría nacido con pecado original. Sin embargo, ante estas afirmaciones, el sabio franciscano Duns Scotus argumentó de la siguiente manera: ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Todos respondieron: sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es más honroso para él. Entonces, ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin pecado original? Todos respondieron: sí, Dios lo puede hacer todo, y por tanto, ¿podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada? ¿Lo que a Dios le conviene lo hace o no lo hace?, preguntaba. Y todos respondieron: lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor, lo hace. Ante estas respuestas, Escoto exclamó: para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, es decir, sin mancha del pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. Por tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Entonces, se puede redimir a un cautivo de dos maneras: pagando el precio de su rescate, una redención liberativa, o impidiéndole caer en el cautiverio, una redención preventiva. Esta última verdadera y propia redención fue la que se aplicó a la Virgen María. Dios omnipotente, previendo los méritos infinitos de Cristo Redentor para rescatar al género humano con su sangre preciosísima en la cruz, aceptó anticipadamente el precio de ese rescate y lo aplicó a la Virgen María en forma de redención preventiva, impidiéndole contraer el pecado original. Este es el fundamento teológico del dogma de la Inmaculada Concepción. La tradición popular ha llamado a María como Inmaculada. 4 años después de la declaración del dogma, en 1858, en la aparición en Lourdes a Santa Bernardita, al preguntarle a esta niña quién era, la Virgen le contesta: yo soy la Inmaculada Concepción. Antes del 27 de noviembre, la Santísima Virgen mandó a Santa Catalina Labouré a acuñar la medalla milagrosa con esta jaculatoria: oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Entonces, entre las virtudes que adornaron a María, tal vez la más singular es su Inmaculada Concepción, según la cual creemos que desde el primer instante de su vida fue libre de toda mancha de pecado original. La santidad es la fuente de toda felicidad y perfección moral,
y si no fuese coexistente con la Virgen María, quedaría empañado, de algún modo, el brillo de la criatura más perfecta que ha salido de las manos del Creador. Hoy la Iglesia, sin dudarlo, henchida de amor y de fe, continúa proclamando que María fue concebida sin pecado original.